103.5 y a la audiencia también que nos sintoniza a través del Facebook Live, a todo el mundo. Búsquenos como Radio Manantial de Vida, y en este día estaremos tratando un tema acerca del tema central de la Biblia, porque todo ello nos conlleva a un propósito. Y aunque la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes durante un periodo de aproximadamente 1500 años, la Biblia presenta una cosmovisión integrada en sus doctrinas: el hombre, la ley, la historia y la salvación. La Biblia, o la palabra de Dios, es un solo libro y por lo tanto tiene un tema central. Durante casi 2000 años, los cristianos de todos los países, idiomas y culturas han confesado que la Biblia es una revelación unificada de Dios. La Biblia misma lo confirma. La armonía de las enseñanzas bíblicas son tan maravillosas que representan en forma gradual la revelación en el desarrollo histórico de la relación del pacto con Dios, con su pueblo, desde la creación hasta el fin del mundo. Los cristianos de todas las épocas han confesado esa unidad del mensaje bíblico, aunque no todos han encontrado la unidad de la Biblia en los mismos temas. Ahora bien, veamos lo que nos habla la Biblia para descubrir cuál es el tema central. Primero, la redención. La historia bíblica presenta el desarrollo del plan redentor de Dios. Nos dice cómo el hombre cayó en pecado y cómo Dios en su gracia salvó al hombre. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. En el versículo 15 podemos ver la primera promesa de redención que el Todopoderoso tiene para con el hombre. Nos habla del gran amor de Dios por los hombres pecadores y de la muerte de Jesús para redimir al hombre. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo fue enviado al mundo para aplicar la obra redentora de Jesús al hombre. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 14. En el clímax de la historia veremos al mundo redimido y la plena manifestación de la gloria de Dios. Todo esto tiene que ver con la redención, que es sin duda uno de los grandes temas de la Biblia. Pero el tema de la redención no parece lo suficiente amplio como para incluir temas como la creación, que ocurre antes que haya alguna necesidad de redención, y de hecho, el relato de la creación no solo es información de fondo para la redención. Segundo, Cristo Jesús. La Biblia, a través de sus páginas, nos habla de Cristo mismo. Lo presenta como creador del mundo y la palabra de Dios encarnada. Desde la caída hasta la consumación de la redención, el mensaje bíblico se centra en la persona de Cristo como el Salvador del mundo. Está prefigurado en tipos y predicho en profecía. Lucas 24, 25 y 27. Sin duda, Cristo es parte de ese tema central. Tercero, el pacto. La Biblia también presenta la idea del pacto, que es definitivamente un tema importantísimo. La Biblia cuenta la historia de los pactos de Dios con Adán y Cristo. Nos dice cómo Adán rompió el pacto y llevó a la raza humana, a la que él representaba, al pecado y al juicio. Noé, Abraham, Moisés y David recibieron promesas de pacto que representaban una renovación del pacto con Adán y la promesa de un mejor pacto por venir. Ese mejor pacto, por supuesto, es el nuevo pacto en Cristo. Jesús el Cristo llegó a ser nuestro nuevo representante, a triunfar donde Adán había fallado. Por su muerte en la cruz nos redimió de pecado y de juicio. La maldición adánica en su resurrección nos da vida. Por lo tanto, desde la creación hasta la redención, todo el mensaje bíblico es un pacto. El reino de Dios, el tema central de la Biblia, tiene que ser un tema lo suficiente amplio como para abarcar cada idea bíblica importante. Un tema que incluye la redención,
honre debidamente a Cristo como Creador y Salvador, y también haga justicia a la centralidad de la idea del pacto. Ese tema es el reino de Dios. En el reino de Dios se incluyen y se les da el lugar adecuado a todos los demás temas principales que hemos mencionado. Además, el reino de Dios incluye otros temas importantes para nuestra comprensión de la Biblia, como la creación, la enseñanza bíblica sobre los ángeles y demonios, la doctrina del juicio final y del castigo eterno. Cristo mismo sigue siendo un tema central de la Biblia, porque como rey es el centro del reino, su esencia misma. La redención como tema central se entiende como el relato de Dios restaurando al reino a su propósito original. Porque después que Dios creó su reino, el hombre fue rebelde al pacto de Dios. Había establecido con él y condujo ese reino al pecado. Además, el pacto se entiende de manera apropiada cuando se reconoce que el pacto es la constitución del reino, la definición de la relación del Rey Celestial con su pueblo. En la historia bíblica, reino y pacto son conceptos casi sinónimos, dependen uno del otro. El pacto define y establece el reino en su esencia es una relación del pacto extendida. El libro de Génesis comienza con la creación del reino de Dios y la rebelión del hombre. El resto de la Biblia dice cómo Dios restaura el reino para sí mismo y devuelve al hombre a la posición de gloria del reino que Dios diseñó originalmente para él. La historia es la historia de la guerra de Dios contra el mal. Dios, al triunfar, restaura su reino a través de Cristo, llevando a cabo, sí, su propósito original para la creación. El evangelio que Cristo predicó fue el evangelio del reino de Dios, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Sus parábolas, para muchos algo sumamente difícil de entender, iniciaban comúnmente con el reino de Dios es semejante a... El apóstol Pablo predicó el mensaje del reino en Hechos 30-31, nos relata, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, celebra el establecimiento eterno del reino de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El final del libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, describe la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el cumplimiento del propósito de Dios para la creación y la manifestación final del reino de Dios. Cristo, como cabeza del nuevo pacto, trae el reino de Dios cumpliendo las promesas hechas de Abraham y David, cumpliendo todo lo que Dios había diseñado para el hombre en la creación original. Cristo Jesús derrota a todo intento de destruir el reino, salvando al mundo y estableciendo el reino eterno. Por lo tanto, el reino de Dios es el tema central de la revelación bíblica. Ese tema central incluye la redención a través de Cristo Jesús y el pacto establecido por Dios para restablecer la relación del hombre con Dios. Ambos temas son parte de este tema central porque el pacto es la constitución del reino, Cristo es el rey y la redención es obra de Dios de restaurar el reino para que el hombre viva eternamente con Dios y Dios pueda cumplir su plan original. Esto significa, amigos que sintonizan Radio Manantial de Vida y toda la nación santa, que en el principio, en el libro de Génesis, Dios había establecido al hombre para que el hombre fuera eterno. Desafortunadamente el hombre desobedeció y no sabemos toda la historia. Dios lo excluyó del jardín del Edén. Aparte, todo lo que Dios le había dicho, pues se había venido abajo. El hombre había tenido una caída
Dios había diseñado originalmente al hombre para que él fuera eterno, pero no se llevó a cabo porque Adán desobedeció. Pero bueno, Dios, como todo el tiempo lo hemos dicho, Dios nunca nos ha abandonado. Somos de suma importancia para Dios. Cuando Adán y Eva pecan allá en el jardín del Edén, Dios establece una forma, una manera de redimir al hombre. Génesis capítulo 3 versículo 15 podemos ver la primer promesa mesiánica, la primer promesa de redención para la humanidad. Nos damos cuenta que no hay solución. Dios envía profetas, patriarcas, jueces, reyes, profetas mayores, profetas menores, y vemos que no hay la solución para redimir al hombre. La ley mosaica establecida no sustentaba redención total al hombre. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, lo que Dios inicialmente planeó, lo que inicialmente él diseñó, que el hombre fuera eterno para toda su vida, él lo pudo lograr a través de Cristo Jesús, enviando a su Hijo único para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que en esta tarde hacemos un llamado a toda la audiencia, aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador. El hombre sin Cristo, para terminar, el hombre sin Cristo va directamente a la condenación. El hombre sin Cristo desafortunadamente se pierde. Pero el hombre, y cuando yo me refiero a hombre, hablo a general, hablo tanto sexo masculino como femenino, pero cuando el hombre desea abrir su corazón a Jesucristo, el Hijo único de Dios, el cual fue enviado precisamente para salvar, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Así que, audiencia, invito a aquella persona que quiera ser una persona inmortal, porque dice la palabra que cuando él venga, estos cuerpos mortales serán convertidos en cuerpos inmortales. Estos cuerpos corruptos, dice la palabra, serán convertidos en cuerpos incorruptos. Te pido que hagas una oración junto conmigo. Si tú estás necesitado de Dios, estás necesitado de Cristo, en esta tarde Él puede entrar a tu vida y puede cambiar el rumbo de tu vida y puede otorgarte salvación, y puedes tú llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Señor, he escuchado tu palabra. Te invito a que vengas a mi vida. Abro las puertas de mi corazón. Te permito que entres en mí. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú moriste, pero que tú resucitaste. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Hemos finalizado con esta pequeña reflexión bíblica que se tituló El tema central de la Biblia.